Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Bueno, estamos aquí en los estudios centrales de FM Amadeus 91.1, 19 de octubre del año 2022, una tarde bastante agradable, 21 grados 6 en la capital de la República Argentina, 19:02, dado como comienzo a una nueva entrega de nuestro programa Segunda Convocatoria. Estamos en el segundo año del ciclo y si no me equivoco, a no ser que Ricardo Piñero me rectifique, estamos en el programa 79, ¿puede ser? 79 de este ciclo de Segunda Convocatoria. Bueno, hoy en la mesa me acompaña el doctor Héctor Bregman. Héctor, ¿cómo te va? Bien, gracias Jorge, buenas tardes para vos y para la amable audiencia, muy bien, esperando este nuevo programa con verdadero gusto. Vamos a saludar a los colegas que hoy, colegas y amigos, obviamente, que no están con nosotros hoy, que no nos acompañan en forma presencial, porque creo que uno está telefónicamente. Vamos a saludar a Sebastián Areitio y a Hugo Milione, y si me permitís voy a darle la introducción a quien creo está al otro lado de la línea, Gustavo Griffith. ¿Estás ahí? Sí, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estás, Héctor? ¿Y cómo están, Jorge? Tal, Acá estoy un poquito difónico de tanto gritar los goles de Racing el día de ayer. Me imagino. Sí, lo sospechaba, yo lo sospechaba. Y el domingo vas a seguir gritando más. Y bueno, vamos a ver qué pasa el día de mañana a las 15 horas. ¿Ya se complotaron? Ya está todo arreglado. Ya está todo arreglado. Doctor Bregman, vamos con los medios de contacto del Foro de Con Abogados. mucho Y yo después paso gusto, de la radio. con mucho gusto, doctor. Así no le gastamos la garganta al doctor Griffith. Sí, con la gola medio antes que inflamada. nada, que te mejores pronto, Gustavo. Gracias. Por Facebook es Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Por Twitter, @foroabogadosph. Y el mail es forodeabogadosph@gmail.com. Y vamos a dar las líneas de comunicación telefónica. Muy bien. Las directas de la radio, vamos a decirlo despacito para que puedan tomar nota: 4-300-0114, 4-300-0114 y 5031-9801, 5031-9801. Jorge. Parece un niño cantor. Usted. Un niño cantor y son años de lotería. Nos escuchan también por... Nos escuchan también por la web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. ¿Lo saludamos a Ricardo? Sí, yo lo mencioné, pero no lo Yo saludé. creo que Ricardo, lo mencionamos. Hoy esperamos que esas manos se luzcan como nunca. Como nunca. Además, también por la app de la radio, bajan de la tienda de los celulares, la app Amadeus, se escucha con una alta fidelidad. También mañana, seguramente después del mediodía, van a encontrar la versión audiovisual por el canal de YouTube de este programa, por el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. También tienen ya cargados en YouTube varios de los anteriores programas. En la página de la radio, en la solapa de Segunda Convocatoria, encuentran casi todos los programas de un año a esta parte, no todos los del ciclo. Ahora habrá alrededor de 60 cargados, inclusive después de las 8 de la noche van
van a encontrar por si no los pudieron escuchar en vivo, en directo, o lo quieran revivir de alguna manera. Y es bueno que consulten el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, porque todas las semanas anticipamos en el fin de semana, por lo general, el tema y los temas que vamos a tratar en el programa de los miércoles, siempre en vivo de 19 a 20 horas. Creo que está hecha toda la presentación, por lo tanto, vamos a lo nuestro. El tema central en segunda convocatoria. Amigos y compañeros, hoy vamos a hablar nuevamente de un tema más que recurrente para la propiedad horizontal, para los conjuntos inmobiliarios, que es el de las expensas comunes. Pero vamos a intentar dar algunas nociones y algunos conceptos para diferenciar las expensas de las cargas y las contribuciones en los consorcios y en los conjuntos inmobiliarios. Lo primero que se me ocurre decir con respecto a las expensas comunes, hemos hablado, como dijimos, mucho de estos temas, lo hemos desarrollado en otros aspectos, pero ahora en particular me gustaría hacer referencia a un artículo central del Código Civil y Comercial con respecto a este tema de las expensas, que es el artículo 2048 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué dispone el artículo? Que se debe pagar las expensas comunes ordinarias de administración y reparación o sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio necesarias para mantener en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble, y las resultantes de las obligaciones impuestas al administrador por la ley, el reglamento o por la asamblea. Igualmente, dice el artículo, son expensas comunes ordinarias las requeridas por las instalaciones necesarias para el acceso o circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, y para las vías de evacuación alternativa para los casos de siniestro. Ahí tenemos una definición, un concepto de expensas comunes. Ahora, ¿qué más podemos decir, Héctor, con respecto Yo creo, y esto es muy personal, no soy precisamente quien puede levantar la bandera de la poca labia, pero creo que esta definición, Jorge, no sé si coincidís, es demasiado casuística, demasiado extensa, y se podría haber prescindido de algunos puntos que estarían supeditados, estarían, digamos, contemplados si uno dice los gastos necesarios para el mantenimiento del consorcio. Todo lo demás, incluyo reparación, sustitución, bienes del consorcio necesarias para mantener el buen estado de las condiciones de seguridad, comodidad y decoro, son conceptos realmente, en mi percepción, y aclaro, es obvio mío, entiendo que el legislador los pone para algo, pero para mí son abstractos, conceptos que se podrían haber delimitado con una sola palabra. Los gastos necesarios para el mantenimiento de la vida del consorcio. Más a lo que era la definición del artículo 8 del artículo, exactamente. Donde era más escueto, obviamente. Si claro. bien es el fundamento, el sedimento para este nuevo 2048, que a mí no me parece, como en contrario opinión a la tuya, no me parece excesivo ni latoso. Me parece bueno que amplíe el panorama. Jorge. El artículo 8 hablaba precisamente de la obligación de pagar expensas debido también a innovaciones, que eso después lo trabaja por separado el actual código, dispuestas en partes y bienes comunes por resolución de los propietarios, y decía en mira de obtener su mejoramiento de uso y goce más cómodo de mayor renta. Yo iba a lo teleológico, Jorge, si vamos a la finalidad de lo que dispone el artículo. Bueno, precisamente, vamos a la finalidad. Vos decís, por un lado, con que si hubiera expresado que son los gastos necesarios que debe realizar el administrador a los fines de la conservación de las cosas comunes. Los gastos necesarios del consorcio. Sí. Pero no es bueno agregar que además esto es incumplimiento también de obligaciones legales, porque no todos son gastos necesarios para el sostenimiento, para la reparación o para la sustitución dentro del consorcio, sino también responden a cargas y a obligaciones legales o reglamentarias. Estimado Jorge, ¿y estas que son de cumplimiento obligatorio no son necesarias también para la vida consorcial? ¿Qué le parece? A ver, ahí está. Quisiera emitir mi voto dentro de lo que es esta sala en lo civil sobre el criterio del artículo 2048. Bueno. A ver, a mí me parece que la redacción del artículo 2048 está perfecta.
y me parece que cuanto más detallado, mejor. Acá en este tema, siempre antes de la introducción del código actual, había dos problemas que eran candentes. Uno era determinar qué era una expensa ordinaria y qué era una expensa extraordinaria. Y me parece que acá tenemos una excelente definición de lo que es una expensa ordinaria. Por eso me parece que el detalle es muy bienvenido. Por otro lado, me parece que también es esencial dentro de este artículo cómo se debe instrumentar o cómo se debe requerir una expensa extraordinaria, que es por aprobación de resolución de asamblea. Que si bien muchos reglamentos de copropiedad hacían mención, otros no. Así que me parece que acá tenemos dos características propias de este artículo que por lo menos para mí son muy bienvenidas. Pero, Gustavo, quiero decirte algo, que para todos obviamente quiero decir algo en realidad. A lo que yo me refería expresamente no es a las cuestiones que hacen a una diferencia, que también es importante y acepto tu criterio de ordinaria, extraordinaria, pero cuando vos escuchás bienes necesarias para mantener en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro, decime una cosa, ¿no te parece que a lo mejor se podría haber un poco más comprimido la definición y abarcativa? Para mí está perfecto. Está, doctor. Bueno, hace 7 años que está. Hace 7 años no que lo van está. a reformar. No, pero tengo derecho a decir lo que pienso. Respecto a lo que decía Gustavo recién cuando comentaba Gustavo, está muy bien. Hay una definición y amplia. Sí, eso está bien. Contrario sensu, no hay una definición de lo que son las expensas comunes extraordinarias. Se explican por defecto. Por defecto, es decir, todo aquello que no es común ordinario podría ser un común extraordinario en tanto y en cuanto la Asamblea lo disponga de esa manera. Pero ahí sí me parece que hay una falencia. Ahí sí, ahí estoy de acuerdo. Eso sí, lo acepto. Quiero aclarar debidamente que comparto el criterio de Gustavo, la necesidad de diferenciar ordinarias y extraordinarias. Eso sí. Pero todos los demás conceptos que hacen a la subjetividad, ni siquiera son conceptos abstractos. ¿Qué es el decoro del inmueble? ¿Qué es la comunidad? Son conceptos que ahora estamos de acuerdo. Bueno, pero habla de decoro del inmueble. Entonces, yo lo que digo es... No habla del decoro del inmueble. Las condiciones, por favor, de seguridad, comodidad y decoro de las personas que viven ahí. Del inmueble. Pero entonces, está claramente referido a que eso permite una vida segura, decorosa. Si yo te pregunto qué es decoroso, decoroso para vos puede ser una cosa, seguridad para vos puede ser una cosa y para otro otra. A eso apunto yo, nada más. Todo lo demás estoy de acuerdo. Eso solo. Bueno, a ver, expensas. Claramente aquí hay que diferenciar de lo que precisamente son los gastos de conservación en partes privativas, que son las que les corresponden al propietario, lo hemos hablado cuando hicimos mención al artículo 2046, inciso B, especialmente cuando habla de conservar en buen estado su unidad funcional como obligación del propietario. Por otro lado, sí tiene que ver con las expensas, los llamados gastos de conservación en partes comunes. ¿Qué podemos decir, doctor Bregman? Bueno, estos no están en el artículo al cual nos estamos refiriendo, sino que la ley elige también hacer una diferencia en función del tipo de obra que se va a encarar en cuanto específicamente respecto a las mayorías necesarias para que sean aprobadas. Es el 2051, si no me equivoco, donde empieza la cuestión. Entonces, ahí entendemos que, es decir, entiende el código, para realizar mejoras u obras nuevas, los propietarios requieren consentimiento de la mayoría, pero le agrega algo importante, Jorge. Previamente habrá que munirse de un informe técnico y de un profesional autorizado, no cualquiera. Esto sí me parece a mí muy importante, porque supongo que cada uno tiene su experiencia en función de su trayectoria. A veces se pedían informes del albañil de turno, amigo del administrador, alguien del consejo, y ahora no. Ahora se pide este tipo de... y hay
este tipo de estudio preliminar. Y hay algo más que agrega el artículo que para mí es muy destacable. Si quien pide la autorización para la ejecución o la minoría que fuera afectada en su interés, ¿qué nos está diciendo? Si fuimos a una asamblea, se vota y te tocó participar del lado de la minoría en el resultado de la votación, tiene acción para que el juez deje sin efecto esta decisión de la mayoría, pero el juez debe evaluar, entre otras cosas, si es de costo grande, si es de costo excesivo, o si por el contrario también viola el reglamento, la ley. Claro, si es contrario, el juez va a entender, o ahí sí me parece bien lo casuístico, la solidez, creo que era salud o salubridad, no me acuerdo exacto, salubridad. Y el destino y aspecto arquitectónico. Sí. Y ojo que hay algo importante también que se le suele prestar, en mi opinión, poca atención. La resolución de la mayoría no se suspende sin una orden expresa. Y esto creo que habría que contextualizarlo. Si se da comienzo, principio de ejecución, por ejemplo, se celebra un contrato para hacer y se adelantan fondos, etcétera, etcétera, se sigue adelante hasta que haya una resolución judicial que la detenga. ¿Está claro? Muchachos, ¿qué les parece? ¿Las expensas son contribuciones o hay una diferencia entre contribuciones y expensas? Gustavo. A ver, el artículo hace referencia a expensas y demás contribuciones. Así que si tomamos literalmente lo que refiere el artículo, las expensas son una contribución. Bien, bien. ¿Hay alguna contribución que les parezca en particular que está diferenciada de las llamadas expensas? A mí se me ocurre el fondo de reserva. Fondo de reserva. Sí. ¿Qué es el fondo de reserva, doctor Bregman? ¿Qué le parece? El fondo de reserva es un fondo que puede ser previsto por la ley, por el reglamento, sí, o por la asamblea, por el reglamento o la asamblea, reitero, y suele ser un dinero que puede ser abonado en forma de una sola cuota o hasta en varias cuotas, y que tiende a contemplar erogaciones imprevistas o que excedan del marco normal de lo que son las reparaciones comunes en espacios, por ejemplo, en espacios comunes, y tienen una característica particular. Ahí también me gustaría señalar algo. Cuando existe una deuda por el fondo de reserva, sí, es pasible, según entendemos, de la ejecución de la misma, es pasible de ejecución en el mismo contexto que las expensas. Claro, ahí no habría diferencia. Ahí habría algo que a mí me llama lo cuento porque evidentemente sí, me pasó, así que en alguna ocasión en un consorcio muy particular, y esto quiero ser claro, es un caso, no es una generalidad, es una excepción. Un grupo de propietarios aprobaron un fondo de reserva, sí, un fondo de reserva, y uno de los propietarios estaba, y ellos lo sabían, estaba pasando una situación económica delicada. Con lo cual, en alguna medida, estaban coaccionando al mismo y probablemente algún pícaro intentaba hacerlo caer en mora para beneficiarse, etcétera, estar en esa circunstancia de obtener un beneficio. ¿Por qué? Porque es exigible, justamente. Yo creo que habría, si bien está claro que es exigible, está claro que es una votación en una asamblea y es válida, yo creo que habría que pensar también que debe ser para un fin específico el fondo, con una causa imprevista, correcto, pero determinada. No así decir, vamos a tener un fondo de reserva. No como una colecta para tener por exacto, para tener por las. Exactamente, a mí me gustaría, esto es una opinión, eso nada sería más. Una suerte de fondo de afectación. Fondo no sé de qué te afectación. Parece a vos, Gustavo, sí, hay una diferencia ahí con el fondo de reserva. Sí, yo creo que estamos hablando en realidad de la posibilidad de tres tipos de fondos.
El fondo de reserva creo que está estrictamente delimitado por su nombre, con lo cual me parece que no necesita en ese caso una afectación específica, si yo hablo de fondo de reserva. Correcto. Sí. En el caso de fondo para un destino específico, como refiere Héctor, sí, por supuesto, y creo que es de las medidas más recomendables y que por supuesto que tiene que ser justificada. Claro. Y después hay un fondo que nadie está haciendo, bueno, no por ustedes, pero digamos, no se hace mucha referencia y es igualmente importante para los que administran, aunque parecería en desuso, que es el fondo operativo. Que no es un fondo tampoco menor, porque es el que le permite al administrador el poder abonar las obligaciones más inmediatas y las más importantes, como puede ser el pago del sueldo, el pago de los aportes y el pago de los seguros, hasta que él reciba el pago de las expensas, porque estas obligaciones muchas veces se imponen los primeros días del mes y las expensas se pagan en teoría se supone que el día 10, pero la realidad implica que se terminan pagando casi hasta el día 20, ¿no? Sí. Bien. Ahí está claramente expresada la diferencia entonces cuando hablamos de contribuciones, pero ambas son obligaciones de los propietarios que deben contribuir por igual y pueden ser, por lo menos en la opinión mayoritaria, no hay salida, reclamadas judicialmente como ejecución de expensas adeudadas. Con respecto a los conjuntos inmobiliarios, porque ahí sí se ve en el mismo articulado una diferenciación en el artículo 2081, que dice que contempla la posibilidad no solamente del cobro de las expensas, remitiendo al derecho a la propiedad horizontal común, es decir, a lo que acabamos de ver nosotros, 2048 y demás, sino también a la posibilidad de fijar otras contribuciones, dice la ley, que son distintas a las expensas. Los clubes de campo, todos tienen ese tipo porque ahí, ¿qué pasa? Ahí se impone a los miembros del complejo, del conjunto inmobiliario o urbanístico, la posibilidad de tenerse a cargo de otras cuestiones que tienen que ver con invitados, familiares, amigos, el pago de ciertos usos. Multas también, bueno, Jorge. Prevé hay sanciones, hay sí, multas. También provee. Eso también sería discutible. Si forma parte. Si en verdad la multa forma parte de la expensa, si se incorpora o no. Pero más claramente son aquellos pagos por uso de bienes, por servicios, por cosas comunes. Correcto. Especialmente en espacios destinados a la recreación, al deporte, a la actividad social. Ahí se ve más claramente expresada. Sí, que yo un poco lo iba a referir. Vos lo traes a colación a los conjuntos inmobiliarios, pero bueno, también en los edificios, ¿no es cierto?, que tenemos amenities, dentro también de lo que es la ciudad de Buenos Aires, también tenemos contribuciones como esas, ¿no? Ajá. Sí, pero no es normal, no es común que se le permita el ingreso a terceros en los edificios. No, a terceros no, pero me refiero que en algunos casos los reglamentos establecen que para el acceso o el uso de determinados amenities hay contribuciones especiales. Claro. No para lo que es el ingreso de terceros, ¿no? ¿Qué otra cosa, Gustavo, te parece agregar con respecto a esta? Te hago una pregunta concreta, a ver. Sí. Viste que vos tenés mucha experiencia en estas cuestiones de las liquidaciones de expensas. Perdón. La exposición está diferenciada de gastos que vos ves en las liquidaciones, viste que dicen gastos A, gastos B, gastos C. ¿Surgen de la ley? ¿Tiene alguna razón de ser? ¿Para qué se hacen? No, a ver, generalmente yo te diría que de la ley únicamente podrían surgir cuando hablamos justamente de expensas ordinarias y extraordinarias. Claro, pero cuando nosotros vemos distintas columnas en una liquidación de expensas, generalmente están basadas en la distribución que establece el reglamento de copropiedad. Digamos, no todos los consorcios o reglamentos tienen una determinación específica en cuanto al pago de las expensas basado nada más, a ver si soy más o menos claro, en un porcentual específicamente determinado, ¿no? Sino que hay unidades que por alguna circunstancia determinados gastos no se abonan. Claro. Esos gastos que no se abonan implica en los hechos, en esa columna específicamente, en un porcentual distinto al común. Entonces, eso le genera al administrador que tenga que hacer distintas columnas según la forma de proporción del pago de cada una.
Y también podríamos estar agregando, por ejemplo, ahora que se está dando en casi todos los edificios, que es el tema del pago de AISA por expensas. Claro. Eso también La cuenta implica global. una contribución que es distinta a la del porcentual, generalmente, por lo cual también implica una columna que le da la sumatoria de expensas específicamente de cada una de las unidades funcionales. Y cuando hablamos de expensas adelantadas o de pago adelantado y expensas de pago vencido, ¿qué queremos decir? Y eso, bueno, a ver, esa no es una diferencia, entiendo yo, legal, sino que es me parece a mí que es una diferencia práctica. Ahí está. Generalmente la forma de liquidar expensas es siempre, digamos, por los gastos ya efectuados. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de expensas que tienen una fecha de vencimiento, una fecha de pago específica sobre gastos ya efectuados. Claro. Cuando yo, por lo menos, yo entiendo que si hablo de una expensa adelantada, en cuanto a lo conceptual, porque la fecha de vencimiento para el pago mensualmente, vamos a decir en principio que es una sola, quizás puedo estar hablando de una expensa que se ha dispuesto por asamblea prevista para un futuro específico y que se va recaudando el importe, no sobre una expensa que ya ha sido vencida. Claro. Les quiero hacer una última, por esta parte del programa, una última pregunta que me parece interesante porque es motivo de muchas consultas. Cuando existe una unidad en condominio, es decir, hay varios dueños, por lo menos hay más de un titular de dominio de esa unidad funcional, el monto de las expensas, la contribución, precisamente de la expensa, la contribución, ¿se tiene que dividir por los porcentajes que tienen de dominio? Es decir, ¿cada uno puede pagar por su porcentual? No necesariamente, no, eso es un tema interno, Jorge, interno de los condominios. No, pero digo con respecto pero al vos consorcio, decís, al tu consorcio, obligación. la obligación tengo que cobrarla, supongo yo que te referís a Sí, eso. sí. Si entiendo bien la pregunta, la respuesta es negativa, es decir, no, tenés que abonar el total, quien lo pague después repetirá contra sus condóminos lo que haya pagado en exceso, además. Claro. Sería la expensa, tiene el carácter de una obligación indivisible. indivisible. Correcto. Claro. Sí, por otro lado, digamos, el consorcio como acreedor no está obligado a aceptar un pago parcial. Y por otro lado es una obligación que tiene características de obligación propter rem. Eso le da el carácter de solidaridad con relación a la totalidad de los condóminos de cada una, digamos, que componen esa unidad funcional. Gustavo, ahí hay un pequeño detalle que sería interesante destacar, me parece, espero lo compartan, que la deuda por expensas no puede soslayarse ni aún en el caso de venta. No, el adquirente a título particular debe pagar las expensas adeudadas aunque no correspondan a un periodo de su propiedad, me explico, y tampoco puede plenario, servicios eficientes con Yabra, cuyo fallo plenario de alguna manera también forma parte ahora de la redacción del artículo 2049 del Código. Y además tampoco puede desobligarse el propietario por abandono de la unidad, que es otra de las cuestiones que me parece interesante destacar. Bueno, no sé, Jorge. Si les parece, compañeros, en la segunda parte del programa vamos a hablar de la obligación o no del consorcio de recibir pagos por no titulares de unidades funcionales, es decir, si las expensas pueden ser abonadas por un tercero, una suerte de pago por subrogación. Atento a lo cual, vamos a la pausa y después volvemos con una invitada. Con una invitada con la cual de lujo para nosotros este tema. Realmente. Gracias.
Je crois entendre encore caché sous les palmiers sa voix tendre et sonore comme un chant de ramier. Oh nuit, on chanterait ce divin ravissement au souvenir charmant, folle ivresse au clarté des étoiles, je crois encore la voir entr'ouvrir ses longues voiles au ventier du soir. Oh nuit, on chanterait ce divin ravissement au souvenir charmant, folle ivresse du rêve. Charmant souvenir, charmant souvenir. Muy bien, escuchamos Je crois entendre encore, que es algo así la traducción como creo oír todavía o creo que lo oigo otra vez. Esto fue grabado por David Gilmour. Usted consultaba recién, doctor Breman, Sí, quién era me David llamaba la Gilmour. atención su pronunciación perfecta. en David inglés. Gilmour es el guitarrista, o fue el guitarrista británico de Pink Floyd. Esto lo grabó en el Royal Festival Hall de Londres en junio del 2001, como parte del festival de Meddown. Debería ser en el Albert City Hall de Londres, supongo. No sé. Acá tengo que dice Royal Festival Hall Sí, sí, de Londres. creo que el nombre correcto. El tema es una romanza y precisamente es un aria de la ópera Los Pescadores de Perlas, que en su traducción al italiano es Mi par di duri ancora. Ah, ¿qué tal? Sí. Los Pescadores de Perlas es una ópera de Georges Bizet. La semana pasada escuchamos un tema de Carmen, Claro. Habanera, y ahora escuchamos, que también es de Bizet, y ahora escuchamos Los Pescadores de Perlas, que lo hacemos además porque el martes que viene se estrena en la temporada lírica del Colón, precisamente Los Pescadores de Perlas de Georges Bizet. La entrevista en segunda convocatoria. Seguimos aquí en segunda convocatoria y ahora vamos a la entrevista y vamos a hablar de un tema en particular, específicamente con nuestra entrevistada, una invitada especial, la doctora Nelly Silvia Díaz, que además
Porque si me vas a alguna corrección. Mónica también está incluido. Ah, bueno, está y, bien. y voy a decirle algo más. Está Se bien. trata de una persona. ¿Por qué no me deja Es presentarla y yo Preséntela, usted le dice lo que tenga que termine decir? presentarla. La doctora Díaz, porque el público quizás no la Sí, conoce, quizá o una no la parte no la conoce. conoce, ¿no? Puede ser, Nosotros puede la ser. conocemos. Si bien es muy conocida en el medio con respecto a los temas de propiedad horizontal, obviamente hay gente que quizás no la conozca tanto. La doctora Nelly Díaz, además, por supuesto, de ser abogada, es profesora de derechos reales y de derecho específico de la propiedad horizontal. Es subdirectora del Instituto de Derecho a la Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y también subdirectora de la Diplomatura en Derecho a la Propiedad Horizontal, Conjuntos Inmobiliarios y Administración de Consorcios, que se dicta en el mismo colegio. Doctora Nelly Díaz, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Bueno, saquemos todo eso. Lo que es cierto sí es que me llamo Nelly Silvia Mónica, Sí, pero bueno, eso tiene una pero yo historia pensé larga que con un alguna solo, otra con un vez solo podremos nombre contar. bastaba, con dos nombres bastaba. No me dejó Pero decir, bueno. Nelly, aclaro que no me dejó dar mi concepto, que es no solamente estamos hablando con una de las personas con mayores conocimientos en esta temática, sino además una de las personas que da gusto tratar, conocer, no solamente a nivel profesional, sino especialmente a nivel personal. Un gusto, Gracias, muchas gracias. un gusto, Nelly. Nelly, estuvimos hablando lo en la primera... Lo único que les voy a pedir Sí. es que suban un El poquito de retorno. volumen para mí, porque Bueno, los escucho muy ahí le bajito. pedimos a Ricardo, al hombre Sí. Manos Mágicas, que es el operador aquí A en Manos FM Mágicas, Madeo sí, 91.1, que te suba el retorno, ahí si escuchás mejor. Nelly, estuvimos hablando en la primera parte sobre expensas, cargas, contribuciones en Sí, los estuve consorcios. escuchando, re interesante, todo lo que tiene que ver con expensas, cargas, gastos, Ajá. Y te fondo queremos... de reserva, fondo operativo, un montón de expensas y otras contribuciones. Ajá. Y Así que bueno, sí, después lo apagué para no hacer ruidito. Bueno, con la para que no se acople, te comunicación. agradecemos mucho. Te reservamos un tema que a veces trae sus bemoles, ¿no? Porque en una época se discutía si era posible o no. Me parece que ahora está más saldada la discusión, pero por lo menos en la primera parte de nuestra charla contigo queremos que si podés referirte a lo que es el pago de las expensas por un tercero, ¿no? La llamada subrogación. ¿Esto es posible, Sí. Nelly? ¿Qué tema ese? Porque uno podría pensar que al fin y al cabo, si el código nos dice quiénes son los deudores legitimados para el pago en el 2050, la única forma de entender que hay que pagar sería solo el deudor legitimado, pero después la parte general de las obligaciones nos dice otra cosa. Claro. Dice que una vez que habla del pago, que el pago lo pueden hacer terceros, no solamente el deudor. Y después de alguna manera también nos dice quién es un tercero interesado, o sea, una persona que, bueno, ante la falta de pago del deudor podría tener un menoscabo patrimonial, entonces tiene interés en que efectivamente la obligación se cumpla y ese paga aún con oposición de todos. Y después uno dice, bueno, ¿y en la propiedad horizontal qué puede pasar? En verdad, yo todavía sigo creyendo que el consorcio no está obligado a recibir el pago de cualquier tercero, aunque en los hechos sabemos que eso ocurre por la sencilla razón de que con los contratos de locación y las obligaciones que los propietarios trasladan a los locatarios, al fin y al cabo, las transferencias que se hacen salen de las cuentas de los locatarios, pero dejando de lado que no siempre la práctica está vista, digamos, o queda solamente vista en paralelo por el código, yo en verdad pienso que el consorcio puede oponerse a que un tercero no interesado pague las expensas de uno de los deudores legitimados que están ahí en el 2050. Ahora, si acepta el pago, entonces en ese punto, si un cliente viniera y me dijera, bueno, yo voy a pagar porque me interesa, porque se trata de mi hermana, porque no quiero que tenga problemas, bueno, no sé, un montón de cosas, lo primero que deberíamos hacer es documentar la situación por la sencilla razón de que el mismo código, si bien en un momento dice que el pago por subrogación le genera a esta especie de nuevo acreedor que aparece todos los derechos y acciones que tenía el acreedor original, después en un punto, cuando habla de la subrogación no legal, o sea, la convencional, dice el acreedor puede. Y desde ese lugar a mí me quedan algunas dudas respecto de
cómo sería la cosa. Entonces, yo entiendo que debería formalizarse el pago, que el tercero pague, que el consorcio acepte y que se, digamos, se instrumente por medio de un acuerdo en el que efectivamente a este tercero, que no es interesado, el consorcio le ceda sus derechos, no como una cesión de créditos, sino que, bueno, que le permita ocupar el lugar que tenía y se produzca entonces esta especie de nuevo acreedor subrogado. No sé ustedes qué piensan. Sí, yo estoy coincidiendo Yo contigo. coincido totalmente. La única duda que me surge a mí... Subí un poquito ahí no escucho nada, y Ok, es una pena. le pedimos... Ricardo, por favor, tenés la amabilidad de subir más el retorno. Ahí está bien, Nelly. Todavía está bajito. Todavía no sé si está es ese bajo. teléfono. Ricardo, Nosotros te escuchamos también. nosotros te escuchamos perfecto, Bueno, ¿eh? a ver, Pero de a todos ver. modos, la Ahora única... está Ahora bueno. levantó. Ahora está perfecto. Acá La- gritamos, eso es el Acá problema. estábamos elevando un poquito el tono de voz. Dale. Yendo el único detallecito es, ¿qué pasaría si el propio deudor, por una cuestión personal, se opone a ese pago? Es decir, por una cuestión que fuese, no sé, personal, No quiere por que le el cambie el acreedor. no quiere que le cambien el acreedor, no quiere beneficiar a alguien debiéndole a ese alguien, a ver si me explico, que tenga, Sí. no darle una prioridad. No, sí, te entiendo. Ok, A ver, si el deudor se opone. se opusiera Sí, y el tercero no fuera lo que el código llama un tercero interesado, claro. la operación no podría producirse, o sea, el pago por ese tercero no podría producirse. Claro, a no mi hay juicio. manera de subrogar. Y en los ese derechos. caso, Nelly, el administrador, supongamos que yo soy un vecino y veo que mi vecino tiene una deuda, un vecino X tiene una deuda. Y yo tengo, bueno, cualquier tipo de interés personal y voy al administrador y le digo, yo la pago. El administrador, sin ningún tipo de requerimiento al deudor, pedido de conformidad, ¿qué te parece a vos? Es una opinión que te pido, ¿eh? Sí. ¿Qué te parece? ¿El administrador tendría, antes de aceptar lisa y llanamente el pago, requerir algún tipo de conformidad en ese caso? Por si el deudor se opone, informarle, por ejemplo, mire, tengo una oferta de su vecino Juan Pérez que quiere afrontar la deuda que usted tiene. ¿Podría ser así o para vos el administrador, en uso de lo que sería el beneficio para el consorcio, que es su gestión, obviamente tiene que tratar de beneficiar al consorcio, debe decir, a mí no me importa, yo recibo el pago y se acabó? ¿Cuál es tu criterio? Por favor? Mira, esto es como pensar si vamos a recibir el pago del locatario o no, y ahí la necesidad tiene cara de hereje. Perfecto. Finalmente el administrador debe recaudar, como siempre digo yo, por las buenas y por las malas, y bueno, sí, representa los derechos del acreedor en ese punto. Ahora, una cosa es lo que sucede en los hechos, y otra cosa es lo que nosotros deberíamos responder desde el lugar del derecho. Sí. Yo entiendo que no tratándose de un tercero interesado, y aun cuando el código diga que la subrogación convencional puede producirse sin conocimiento del deudor, entiendo que el consorcio no debiera recibir pagos de terceros en ese punto. Ah, perfecto. Nelly, está Gustavo Griffi del otro lado en una línea telefónica, No sabemos. te va a hacer alguna consulta. No sabemos si Gustavo. lo conoces, Gustavo. Hola, Sí, conocido. Es bueno, como siempre es un enorme placer escucharte y bueno, tu Y para mí a claridad ustedes también, realmente. es algo, digamos, muy especial para lo que tenemos esa posibilidad. Nelly, mira, más que una consulta, yo te voy a contar que tuve un par de casos que se están dando últimamente en los consorcios, que son bastante especiales con el tema del pago por tercero, que es el tema, por ejemplo, de unidades que estarían aparentemente usurpadas Ujú. y que, digamos, no se puede localizar al titular del inmueble, o en una de esas está bajo una herencia vacante, o digamos, o está fallecido, y de pronto se presenta alguna persona que, bueno, intenta pagar las expensas. Me ha pasado en un par de expedientes judiciales, y un poco me he visto
yo diría limitado por lo que es la redacción del nuevo código, ¿no? O del Sí. Código Civil Unificado, donde aparentemente le da la posibilidad al tercero de efectuar este pago inclusive contra, vamos a decir, la supuesta oposición del acreedor, que en este caso sería el consorcio. Sí. Sin embargo, a pesar de la redacción tan clara del artículo, me ha sucedido que los juzgados han pedido específicamente la aprobación del acreedor, y si no, no lo han tenido prácticamente por válido el pago. ¿Te ha sucedido algo similar? ¿Has No, tenido pero alguna experiencia ¿ves lo de que vos este tipo? decís? De lo que pide el juzgado en el sentido de la aprobación del acreedor. Ahora, al mismo tiempo yo pienso, cierto es que el código en el 2050 dice que están obligados al pago, o sea, como legitimados pasivos, los que son poseedores a cualquier título. El que está usurpando seguramente, aún con una posesión viciosa y con vistas, digamos, a generar como esa cosa que algunas Una decía, bueno, vos prescripción adquisitiva. entrás en un departamento, en una casa, te quedás 20 años, bueno, esas cosas que se dicen desde que somos Sí. chicos, ¿no? Que tienen que ver con la prescripción adquisitiva, pero el que ingresó y está ocupando y es un poseedor, a un vicioso, es poseedor, claro. esa es la realidad. Ujú. Desde ese lugar tiene cierto interés en pagar. Claro. Sí, 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 bueno, acá dice por cualquier título, dice Sí. el artículo, ¿no? El Sí. 2050. Habría que Precisamente. interpretar Ujú. que se puede entender por cualquier título, si le da una Bueno, viste amplitud que tan eso ha grande generado como un poco para de que se- discusión, pero para que se pueda considerar a este tipo de poseedores, ¿no? es que ¿sabés qué pasa? Que mirándolo a la distancia, si alguien que posee a un vicioso mañana quisiera iniciar el juicio de la prescripción veinteañal para acceder a la propiedad o de alguna manera para consolidar su derecho, nunca podría pagar. O sea, esa porción, digamos, de la obligación del poseedor, que es pagar las expensas en todo caso, le estaría vedada a él, si lo miráramos así. Sí. Porque, ojo, yo siempre fui del criterio que vos manifestaste. Es decir, el consorcio como acreedor tiene que agotar todos los medios posibles para poder cobrar y recibir su crédito, aunque lo reciba de un tercero. Pero la realidad es que ante este nuevo tipo de situación, que antes no era tan común, la propia gente del consorcio es la que no quiere aceptar el pago, porque no sabe qué persona puede estar adentro de la unidad funcional o qué tipo de problemas puede traer una persona que inicialmente, vamos a decir, no está legitimada. Sí, en eso tenés razón. Ahora, si uno se pone a pensar, ¿es función verdaderamente del consorcio saber o querer saber a qué título o por qué título se ocupan las unidades? No. Mientras, digamos, no se producen perturbaciones o no trascienden, digamos, algún tipo de conducta que podría ser antirreglamentaria, anticódigo, no sé, antiartículo 2047, ¿tiene el consorcio ese control, esa vigilancia? O sea, ¿está dentro, digamos, de la razón de ser del consorcio, como yo siempre digo, la razón de mi vida, ¿no? Para el consorcio, que es tener, mantener, gestionar el edificio, lo que hace a través, digamos, como persona jurídica, a través de su órgano ejecutivo, que es el administrador, de manera rutinaria, de su órgano deliberativo y digamos, de control y de decisión, que es la asamblea, y de control del consejo de propietarios. Pero visto así, desde ese lugar, ¿es función verdaderamente de este consorcio como acreedor ponerse a mirar a qué título, digamos, ocupa una persona la unidad? Claro. Y creo que Eso, ahí, ojo, ahí está el fundamento. no de vayas por a creer qué- que la pregunta mía tiene una respuesta tan sencilla. Es una pregunta que yo me hago también, pero en general la respuesta debería ser no. Ojo, yo coincido con vos. Cuando a mí me han consultado, es, digamos, la respuesta que doy. Lo que pasa que en la época actual, un poco justamente con el tema de la seguridad, con el miedo que se tiene, con el tema de los robos, con las cosas que pueden pasar, la gente ante
algún desconocido que no sabe cuál es la relación que tiene con la unidad, de alguna manera quiere, digamos, despegarse de esa situación. Sí, ¿Puedo? yo eso te lo entiendo. Ahora, desde el lugar de la propiedad horizontal, a ver, el choque debiera resolverse en favor de decir, deberíamos permitir que pague, porque cierto es que uno podría decir, bueno, en algunos casos te das cuenta de lo que está ocurriendo. Bueno, no sé, podría ser un amigo del dueño, un amigo del hijo del dueño si falleció. En todo caso, quizás sería mejor tratar de investigar qué ha pasado con la unidad. Bueno, si el dueño ha fallecido, intentar encontrar a sus herederos para que ellos también, digamos, tomen el lugar que les corresponde, que es algo que tantas veces cuando uno estudia aparece, ¿no? Para nosotros, que tomen el lugar que les corresponde. Pero no veo realmente que el consorcio como tal sea quien tenga que cargar con eso. ¿Puedo poner un ejemplo que creo pertinente a esta cuestión? Supongamos, a ambos les planteo, supongamos que el administrador recibe una propuesta de pago de alguien que es ocupante, etcétera, etcétera. Y dice, no, plantea el óbice que refiere Gustavo, por la situación ocupacional del inmueble, prefiero no aceptarlo. Sí. Y después resulta que no cobra, porque demora muchísimo los trámites entre la desocupación, por la usurpación, etcétera, 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 no cobra. ¿Qué pasa con los restantes que se ven que pueden decir, como usted recibió una propuesta de pago y la rechazó? Sería el caso inverso, pero parecido a lo que hablábamos antes, Nelly, en el caso que yo mencioné. Si la única finalidad que tiene que tener el administrador es beneficiar al consorcio, él tiene un fin que es administrar y procurar el mayor beneficio para poder desarrollar cómodamente su gestión. Sí, o por lo menos proteger y resguardar los intereses de su mandante. Exacto, por eso se me ocurrió pertinente pensarlo desde otro ángulo, lo que planteaba Gustavo muy atinadamente, por supuesto. Se me ocurrió pensar, ¿qué pasa? ¿Cómo me sentiría yo, que soy otro copropietario, si me entero después de 6, 7, 8 meses, un año, que el administrador pudo haber cobrado ese dinero, no lo cobró y nos recargó a nosotros, los demás copropietarios, proporcionalmente seguramente, el dinero necesario para cumplir con las obligaciones? Pero escuchame una cosa, Sí. ¿por qué no llamó a asamblea el administrador? Si al fin y al cabo, entre las facultades que tiene la asamblea para deliberar y votar, está la posibilidad de que la asamblea entienda en cuestiones que están referidas por el código como atribuciones del administrador, cuando el mismo administrador las somete a su conocimiento y decisión. Ahí me parece que por las situaciones excepcionales que se está dando el caso, lo lógico es que el administrador llame a asamblea y que entonces de alguna manera el órgano máximo del consorcio de deliberación y de votación decida qué es lo que quiere hacer. Vos fíjate que si acá... de esa manera el administrador se vería liberado y, a contrario, si no llamó y después perjudicó a su mandante, bueno, ahí estaríamos frente a un caso de mala práctica. Vos fíjate que todavía nos quedan dudas a nosotros y estamos debatiendo entre 3, 4 aquí. ¿Te imaginas en una asamblea con la mayor parte de la gente lega la cuestión? Vamos a tener que llevarlos a un cursito breve como para que la gente entienda lo que es el pago por subrogación. A mí me parece que es una facultad Jorge, inherente. perdón, yo coincido con lo que también dice coincido Nelly, con Nelly. Sí. Yo nunca, a ver, si yo fuera el administrador, nunca tomaría yo la iniciativa propia de no aceptar el pago sin efectuar antes una consulta al consorcio. De no aceptar, pero sí tomaría la iniciativa de aceptarlo directamente sin ninguna consulta. Porque precisamente lo que están haciendo es satisfaciendo el crédito que tiene el consorcio acreedor, y vos como administrador, es decir, como órgano ejecutivo, querés procurar los cobros. Después... Sí. Después pero, veremos qué pasa. El que subroga verá genera esa innovación y hay un nuevo deudor y un nuevo acreedor, pero
como administrador yo cumplí con mi función, cobré el crédito. Y Pero además... ante la duda nada le impide al administrador llamar a asamblea, No, impide. porque al fin y al No, cabo el no. código lo está protegiendo. No digo que nada le impide, pero digo que difícil sería debatir esto en una asamblea con No, a una ver, gran parte de, Jorge, de perdón, propietarios no que lo son... vas a hacer en cada vez que te paga alguien que vos no tenés identificado, porque yo te diría que en un consorcio No, de 100 está bien, unidades, sí. con el tema de las transferencias bancarias, vos no tenés identificado. no tenés manera de el poder... 70% manera, de lo que muy te difícil. pagan. No. Lo que estamos hablando es de una situación especial Sí. en la cual vos tenés conocimiento que algo está pasando, Claro. Sí, sí. y ahí me parece O que te lo no plantean tenés que algunos hacer la otros consulta. propietarios que están preocupados por el Es tema. que ¿saben lo que pasa? Que una cosa es lo que hablamos nosotros y el código, y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Exacto. Porque lo que dice Gustavo es así, pero también deviene de ciertos incumplimientos. Por ejemplo, prácticamente 98 de cada 100 reglamentos le dicen al propietario, indique o denuncie al administrador a quien cede el uso de su unidad. ¿Quién lo hace? Eso ¿Quién sí. lo hace? Seguro. Claro, Sí, sí, claro. Exactamente. sí, sí, sí. Nadie. Es cierto. Bueno, Ay, los escucho tan bajitos. estamos, me estoy perdiendo lo nosotros que te escuchamos dicen. bárbaro y fue muy buena y oportuna tu intervención, Nelly. Estamos cerrando, por lo tanto te queríamos agradecer No, esta, yo a esta ustedes por participación. haberme convocado. Saben que es un No. placer siempre hablar con ustedes. El placer es nuestro, Gracias, Nelly. el placer es todo nuestro, Nelly, por el afecto y por el aprecio que todos tenemos hacia tu persona. Es mutuo, absolutamente. Gracias. Nos vemos en cualquier momento. Nos Gracias. vemos. Gracias, Nelly. les mando un Gracias, cariño un grande. cariño. Que pasen bien. Fue la doctora Nelly Díaz. El consultorio en segunda convocatoria. A ver, nos quedan 2 minutos. ¿Podemos hacer alguna preguntita? ¿Y a ¿Querés quién se la vas a contestarla? hacer? Yo A estoy vos, seguro a vos quién que se estás la- acá al lado. No, ¿quién es el que prefiere? Hola, Foro. Tengo una duda con respecto a una renuncia de un encargado en un edificio que administro. Sí. El empleado es mensualizado y trabaja de lunes a viernes. Tiene como último día trabajado un viernes y su fecha de renuncia es el lunes siguiente. Se le debe abonar sábado y domingo en su liquidación final. Nos agradece Genoveva de 3 de febrero. Indubio, Vamos, dale. indubio properario, doctor. A ver, es mensualizado. El Indubio, lunes, no el aclara lunes que qué viene- fecha. No No, aclara sí, te qué estoy diciendo. fecha. No, Su fecha Jorge. de renuncia es el lunes No, siguiente. pero no está aclarando si es fin de mes o no, porque si no tenés integración de mes de Sí, en la actividad- Pará. en la actividad ¿Qué de pensás, consorcio, no. Gustavo? Vamos, No, vamos a no hacerla hay simple. integración. ¿Qué pensás, No. Gustavo? Lo que está preguntando acá la Es señora correcto. es si en verdad le Indubio corresponden properario. o no esos días del fin de semana. El trabajador es mensualizado. Mensualizado, no hay duda entonces. Ah, bueno, entonces- Indubio properario, aparte. Pero Te no es acabo de indubio decir. properario. Bueno, te acabo de decir. No tenés ninguna Griffi, duda. ¿tenés algo más que agregar de esto? A ver, generalmente, siendo un mensualizado, y la base del cálculo siempre es, a ver, se supone que trabajando de lunes a sábado se divide por 25, ¿sí? Claro. Acá, digamos, si trabaja de lunes a viernes, no se estaría dividiendo por, No, por pero 25. la pregunta es No, si le corresponde esos días que no trabaja cobrarlos. Qué vacío. Gustavo, que hay. Es un renuncia el mensualizado, lunes, compañeros. Gustavo. ¿Qué Es opina? un mensualizado, cobra todos Cobra los días. todo. Además, aunque no los trabaje, aunque el no los sábado, trabaje, el domingo no cobra. trabaja, es un día más de Yo cobro. pienso eso, pero bueno. Bueno. me No, cuesta correcto. coincidir con Jorge por Pero varias bueno, razones bueno. muy cercanas. hoy. 19:59. Nos vamos Nos despidiendo, nos doctor vamos. Bregman. Un placer, Jorge, gracias, un lujo la invitada que hemos tenido y un saludo muy grande a Sebastián Areitio, a Hugo Milione, gracias Ricardo, un abrazo Gustavo, que te mejores pronto. Gracias, Muchas Jorge. gracias. Nos Un vemos la saludo semana a que ustedes. viene. Muy bien, entonces nos vamos despidiendo, ya llegando sobre el final del programa. Hasta la semana que viene, el miércoles a las 19 horas, cuando digamos que aquí comienza segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Buena semana, hasta entonces.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.